Segundo domingo del ordinario, vamos a celebrar esta Eucaristía pidiendo por la salud de Cristina, en recuerdo de nuestros difuntos Adrián, Norberto, Margarita, Francesca y especialmente Roberto, por quien ofrecemos esta misa. Nos vamos a poner de pie para recibir al Padre Maxi e iniciamos la celebración con el canto número 6. Es que haya justicia y paz, van de la mano. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Nos unimos a las intenciones que cada uno de nosotros trae en nuestro corazón. En este día especialmente damos recuerdo cristiano a la vida de Roberto. Vamos a pedir por su eterno descanso y el consuelo de su familia, y que todos aquellos que se han acercado a celebrar y a rezar en este día, rezando por él, también siéntanse bienvenidos, y además nos unimos a la oración de cada uno de ustedes. Como siempre hacemos en nuestra comunidad y en esta misa, nos unimos también a todas las intenciones de aquellas personas que nos ven por televisión, en especial a quienes están pasando por un momento de enfermedad, que necesitan la llegada a su hogar y a su corazón de la palabra de Dios. También nos unimos a ellos. Vamos a pedir a Dios que nos perdone, pensemos en nuestro corazón aquellas cosas que nos alejan de Dios y en especial también nos alejan de las personas que queremos. Por nuestras faltas de tolerancia al prójimo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestras faltas de cercanía y de ayuda a quien lo necesita, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestras faltas de caridad, de corrección fraterna, de buen trato, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Padre nuestro, poder y amor, Que hiciste de la nada la creación y por salvar al mundo de su pecado enviaste desde el cielo a tu Hijo amado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Jesucristo, Dios hecho hombre, que llevaste en tu carne nuestros dolores, que venciste a la muerte crucificado y reina junto al Padre resucitado. Gloria a Dios en el cielo y en la
Oremos. Padre bueno, de quien procede todo bien, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos tomar asiento y vamos a abrir el corazón a la palabra de Dios. Lectura de la Carta de Santiago. Queridos hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio ni sombras de declinación. Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad, para que seamos como las primicias de su creación. Reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados y en no contaminarse con el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo repetimos: Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién habitará? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que procede así, nunca vacilará. Señor, La verdadera religiosidad procede del corazón del hombre que escucha la voz de Dios y cumple sus mandamientos. Con alegría clamamos la palabra de Dios, con el canto del Evangelio nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Los fariseos, con algunos escribas llegados desde Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por su tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías
en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo y el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Nos unimos entonces a todas las intenciones que traemos a esta celebración, nuestra acción de gracias, el pedido por aquellos que están enfermos, la celebración también recordando a Roberto y a todos nuestros familiares y amigos difuntos, como hacemos en cada Eucaristía y en cada celebración. Acabamos de escuchar un pasaje del Evangelio en donde Jesús, para decirlo en criollo, saca la cara por sus discípulos, los defiende, contesta por ellos, habla por ellos. Los fariseos y los escribas de la época habían acusado a los discípulos de Jesús de que ellos no cumplían las tradiciones, que ellos no cumplían las obligaciones que justamente la ley judía tenía de un modo tan estricto. Y le preguntan a Jesús para ponerlo a prueba: ¿por qué tus discípulos no cumplen con las tradiciones? ¿Por qué no hacen lo mismo que nosotros? En cierto modo, los fariseos acusan a los discípulos de Jesús de no respetar la ley, de no cumplir con las tradiciones. Y Jesús sale a dar la cara por ellos y les dice: ustedes tienen razón, ellos no las van a cumplir. En vano ustedes, le dice Jesús, me rinden culto. Y empieza una serie de descripciones que hace Jesús, donde les quiere decir que el problema o que lo malo de la vida no viene de afuera. No tiene que ver con cumplir o no algunas cuestiones en donde los judíos ponían una observancia demasiado estricta. Y además, dice Jesús, usando esta palabra tan quizá violenta a nuestro oído, pero muy común quizá en el vocabulario más de la época de Jesús, que es esta palabra hipócrita, ¿sí? Que es una palabra muy dura, es una palabra muy difícil de escuchar. Si todos hemos pasado quizá alguna vez en la vida que te digan esa palabra, no sé, un familiar, un amigo o alguien, es una palabra muy dura que te digan hipócrita, porque quiere decir, vos quizá vivís una cosa, decís una cosa y haces otra. Por fuera parece que tenés una observancia, pero por dentro no. Tus opciones de vida son otras. Pero Jesús, insisto, defiende a sus discípulos y les dice con claridad: lo más importante del hombre es aquello que tiene dentro, aquello que anida en su corazón, aquello que quizá no tiene tanto que ver con lo que cumplimos o con lo que hacemos, sino con nuestras convicciones más internas, nuestras elecciones de vida más profundas. Hay que clarificar algo. Las tradiciones en nuestra vida son buenas. Nuestras familias, nuestros pueblos, nosotros mismos,
Podemos traer tradiciones y costumbres que son muy buenas. Es más, cosas que cumplimos, que nos gusta hacerlo. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos hecho alguna promesa a la Virgen o a algún santo y vamos y la cumplimos? Y no es que lo hacemos obligados. Lo que sí Jesús cuestiona son los tradicionalistas. Aquellos que se creen superiores por cumplir las tradiciones. Aquellos que son rígidos. Aquellos que en nombre de las tradiciones te dicen, vos no sos bueno, o vos no pertenecés, o vos quizás no estás a mi altura. Por eso Jesús, insisto, defiende profundamente a sus discípulos. Unido a esto, lo dice la lectura que hoy leímos, la lectura de la carta de Santiago, y lo dice Jesús al final del Evangelio. Aquellos que tenemos fe, tenemos una religiosidad muy profunda que no depende de las tradiciones, que no depende de aquello que cumplimos, que no depende de un determinado estatus de vida religiosa, cristiana o católica. Santiago la llama la religiosidad pura, esa religiosidad profunda nuestra y de nuestro pueblo, que es sencilla, que no tiene vueltas, que nadie la puede cuestionar, que nadie puede decir no, esto vale o no vale. Es ese sentimiento religioso que tenemos, que es mucho más importante que cualquier tradición. Muchos de ustedes hoy se han reunido en una de las tradiciones religiosas más profundas que tiene la Iglesia y la historia de nuestra fe, que es honrar en una misa a un difunto. Eso es una tradición lindísima, aunque sea en un momento de dolor. Tiene que ver con nuestra religiosidad más pura, ir a misa o rezar cuando pasamos por un momento de dolor. ¿Cuántos de nosotros en un momento de dolor te aferraste a la fe, a la religiosidad, a rezar una misa por el difunto que celebrás y recordás, a rezarle una imagen cuando vas a pedir fuerza para determinada cuestión de la vida? Esa religiosidad pura, sencilla, despojada totalmente de las tradiciones y de las cosas así como demasiado grandes, es un regalo inmenso de nuestra fe. Y por eso lo hacemos. Y quizá por eso a cualquiera que hoy haya venido acá o en otro lugar a celebrar un difunto, decís, a ver, ¿por qué puedo llorar? ¿Por qué puedo rezar? ¿Por qué puedo recordar? Porque eso significa la religiosidad de nuestro corazón. Ser personas religiosas, ser personas que rezan, que ponemos nuestra mirada y nuestra fe en Jesús, sin vueltas, sin tradiciones raras. Dejar que nuestro corazón sea religioso. Y cuidar este valor en nuestra iglesia y en nuestra patria. El valor de la religiosidad pura y sencilla es un valor que ningún pueblo lo puede privar. Esta necesidad de decir yo en lo religioso encuentro fortaleza es un don y es un regalo que nadie puede cuestionar. Por eso somos libres. Esta semana hemos visto en nuestro país, lamentablemente, algún proyecto de ley diciendo que hay que sacar las imágenes religiosas de los lugares públicos, como si molestaran. ¿Molesta una imagen de la Virgen de Luján para quien quiera en una estación de tren? ¿Cuánta gente que pasa por acá y pasa por la esquina y ve la imagen de Luján? Mucha pasa de largo, pero hay otra que quizá dice, este es mi momento de religiosidad, yo toco esta imagen. Hacía falta sacar, arrancar de facultades las imágenes de la Virgen, promovidos por un proyecto de ley donde uno quisiera pensar que en nuestro país hay algunas cosas más importantes que resolver. Los obispos de las ciudades en donde ocurrieron estas cosas llamaban justamente a su pueblo a respetar esto, ¿no? No molesta la religiosidad.
esta religiosidad pura y sencilla que habla Jesús. ¿Qué le molesta una imagen de la Virgen? Y de última sumemos las imágenes de las otras religiones, de los otros cultos, para que cada uno en un país de tolerancia religiosa se sienta aparte. ¿Hace falta arrancar una imagen? ¿Proponer 90 días para sacar las imágenes religiosas? ¿Cuántas veces nosotros, insisto, fuera de toda tradición, de todo culto, inclusive sin ir a misa o teniendo fe, viste una imagen en algún lugar y te llamó a rezar? Y sentiste que, nos ha pasado a alguno de nosotros, fuiste a un cementerio, fuiste a un lugar donde tenés un momento de dolor y encontrás una cruz y encontrás una imagen de la Virgen, y quizá eso, como estamos haciendo hoy, te fortalece, te consuele. Yo los invito a que pidamos, junto a todo nuestro pueblo, conservar esa religiosidad pura, sencilla, que aceptando lo diverso no molesta a nadie, no agrede a nadie. Porque miren, como lo estamos haciendo hoy y como lo hemos hecho tantas veces en nuestra vida, qué bueno es rezar, qué bueno es tener una religiosidad y que Jesús nos diga, como les dijo a sus discípulos: esto es sagrado, que no se meta nadie con esto de ustedes, Así, salió a defender, salió a copar la parada Jesús para defender esa fe sencilla que tenían sus apóstoles. Yo quisiera en este sábado, en estas vísperas de domingo, extenderme 2 minutos más, porque hay algo que me parece que tengo como sacerdote y como pastor, alegre y feliz de esta comunidad que hoy se congrega, una especie de deber de conciencia. Vieron que a veces nos pasa en la vida, que te pasa con un hijo que tenés ganas de decirle algo, decís, lo voy a decir, lo voy a expresar. En esto de la religiosidad y en esto de los valores, en esto de los símbolos religiosos, podemos estar de acuerdo o no con muchas cosas, pero para los sacerdotes, para los católicos, la figura del Papa es una figura importante. ¿Podemos estar de acuerdo? Sí. Podemos estar en desacuerdo también. Pero es un signo para los cristianos. El domingo pasado, cuando el Papa volvía de su viaje apostólico por Irlanda, siempre da una conferencia de prensa en el avión con periodistas, con textos que después son compartidos por todo el mundo, ¿no? Cuando se da a conocer ese texto rápidamente, un canal de Buenos Aires titula claramente que el Papa había dicho que a los homosexuales hay que mandarlos al psiquiatra. Rápidamente titularon eso, ¿no? Rápidamente. Por supuesto, como son las cosas hoy, se viralizan, se copian, se comparten por todos lados. Tuvimos 2 días de debate, paneles, invitaciones, artistas, actores, todos hablando de lo que había dicho el Papa, diciendo cosas bastante feas para aquellos que somos un pueblo religioso. Una mentira. Ojalá que sea un error, así piden disculpas, ¿no? Como pasa cuando nos equivocamos. Si hay otras intenciones, ojalá que algún día tengamos el derecho de saber cuáles son esas intenciones que persiguen desde este lugar donde siempre inventan algo contra el Papa, ¿no? Que mandó a gente a tribunales, después otra cosa, y ahora que había dicho esto. Y yo siento, como pastor de esta comunidad y de todos, terminar esta homilía de hoy leyendo los 2 párrafos de lo que el Papa dijo. Leyendo los 2 párrafos de lo que el Papa responde cuando un periodista le pregunta, viniendo del encuentro de familias, ¿qué le diría usted, Santo Padre, a una persona que recibe en su casa a un hijo que le dice esto? Quiero terminar la homilía de hoy leyendo el textual del Papa. Tu pregunta es clara. ¿Qué cosa le diría yo a un papá que ve su hijo o su hija
con esta tendencia, primero le diría: rezá, rezá. No condenes, dialogá, entendé, hacé espacio para el hijo y la hija, hacé espacio para que se exprese. Luego, depende de la edad donde se manifiesta, pedí ayuda a la psiquiatría, a la psicología. Pedí ayuda porque es importante para vos, como papá y como mamá. Nunca diré que el silencio sea un remedio. Ignorar al hijo o hija con tendencia homosexual es una falta de paternidad y maternidad. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, como eres. Yo soy tu padre, tu madre. Hablemos. Si ustedes, padre o madre, no se sienten capaces, pidan ayuda, pero siempre en el diálogo, porque ese hijo o esa hija tiene derecho a una familia, y la familia, nunca sacarlo de la familia. Esto es un desafío serio a la paternidad y la maternidad. Te agradezco por la pregunta. De pie. A mí me hace muy bien leer al Papa, ¿eh? Y creo que cuando lo leemos y no solamente escuchamos lo que nos dicen, cómo nos abre el corazón y nos invita a vivir cosas que hasta a veces creemos que nadie las dice, ¿no? Hoy nos hemos juntado para expresar nuestra religiosidad, rezando por nuestros difuntos queridos, rezando por nuestras intenciones. En este Jesús que nos congrega, renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Juntos presentemos a Dios nuestras oraciones. A cada intención pedimos: enséñanos a practicar tus mandamientos. Por la Iglesia en América Latina, para que anuncie sin desmayo la palabra de Dios. Oremos: enséñanos a practicar los mandamientos. Por los que se conforman con una religiosidad puramente formal, para que descubran la alegría de honrar a Dios con el corazón. Oremos. Enséñanos a practicar tu mandamiento. Comunidad parroquial, para que evite todo fariseísmo y sea testimonio de verdadera religiosidad. Oremos. Enséñanos a practicar tus mandamientos. Padre bueno, te pedimos que escuches nuestra plegaria, estas que te presentamos y las que están en nuestro corazón y solamente tú conoces. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento mientras preparamos la mesa. Hacemos la colecta recordándoles que con ellos mantenemos todas las actividades parroquiales. Cantamos El canto número 11. Quiero una mesa de cerdo, hermano, el hermano carpintero, a donde coman mis hijos, hermano, el pan bendito y eterno.
penas y tristezas. Vamos a ponernos de pie y recemos para que estos dones que expresan nuestra vida le agraden a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el recuerdo de su Santa Iglesia. Te pedimos, Padre, que esta ofrenda nos alcance tu bendición y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre, por Jesucristo tu Hijo. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre y por obra del Espíritu, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, y eres fuente de toda santidad. Nos ponemos de rodillas. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, después de cenar, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Nos ponemos de pie. Aquí está Jesús, es el misterio de la fe. Padre, celebramos la muerte y la resurrección de tu Hijo y te damos gracias porque podemos estar en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por todo el mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Oscar, su auxiliar Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Roberto, a quien has llamado de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así con María, la Madre de Dios, los apóstoles y los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pongamos nuestra vida, nuestros sentimientos, agradezcamos el don de la fe que nos permite rezar. Todo esto con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de los males y danos la paz en nuestros días, para que, protegidos por tu amor, esperemos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestra falta, sino nuestra fe, y danos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, compartamos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad. de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la comida del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hermanos, con alegría vayamos a recibir la fuerza de Jesús sacramentado para abrazar siempre los mandamientos de Dios. Lo hacemos cantando. Claro que vale un aplauso que se convierte justamente, ¿no?, en oración y gratitud, y se convierte también, todos los que se han acercado hoy hayan podido rezar junto a Roberto también. Vamos a ponernos de pie. Oremos agradecidos al Señor. Saciados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Algunos avisos para la comunidad y para todos, en especial este. Estamos en la última semana de inscripción para la catequesis de primera comunión.
para chicos que hayan cumplido 8 años. Comenzamos ahora a mitad de septiembre y toman la comunión a mitad del año que viene. Así que pueden anotarse el próximo miércoles de 6 a 8, el próximo viernes de 5 a 7 y el sábado y domingo que viene antes de las misas, ¿sí? A las 6 y a las 10, una hora antes de cada misa. Vamos a estar anotando también todos los que falten para catequesis. Recordarles también que el próximo viernes, como es primer viernes de mes, siempre en nuestra comunidad rezamos la misa por los enfermos, así que siempre tenemos presente de una manera especial a los que estén pasando por un momento de enfermedad. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga. A partir del próximo miércoles, la misa de las 17 horas pasa a las 18. Gracias por el recuerdo, ¿sí? Así que los miércoles hay misa a las 18, ya a partir de este miércoles que viene en la parroquia. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre nosotros y nos acompañe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayamos en paz.